Hola chicos, ¿cómo están? Les estoy grabando este videíto porque es necesario aclarar o más bien explicar ya de manera más concreta lo que es la función inversa, tanto su definición como ya determinar la función inversa de toda función, ¿ya? Entonces, esto es en base a la semana 24-25 y la página que nos corresponde esa semana es la 101, de la cual vamos a sacar un ejemplo para explicar ya de manera más concreta lo que es una función inversa, la cual siempre parte de una función, sea f una función, ¿cierto? Bien definida, como lo expliqué en la clase, f una función bien definida, lo cual, cuando está bien definida, un aspecto que me salté esa clase es, además de estar bien definida con su dominio, recorrido y toda su definición en sí, también esta debe ser biyectiva, ¿ya? Para que esta función, o más bien cuando se dice que una función está bien definida, se refiere a cuando también incluye el aspecto de que sea biyectiva, lo cual significa, ¿cierto?, que sería inyectiva y también sobreyectiva, ambas, ¿ya? Entonces, sea una función f, en este caso sea f una función, existe f a la menos 1, que es como se simboliza la función inversa, si f es biyectiva. Entonces la condición, chiquillos, que también aparece como pregunta en el ítem 2, la condición para que exista función inversa de alguna función es que debe estar bien definida, lo cual dice también que sea biyectiva, ¿ya? Lo cual también les voy a explicar después en los ejemplos del ítem 3 del libro, la página 101, que fue lo que quedó pendiente, cuando es biyectiva y cuando no es biyectiva. Eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿ya? Ya que el ítem 3 pide determinar si es posible la función inversa de, nos da varias funciones distintas, ¿cierto? Y una de ellas es en la letra B, que dice f de x es igual a 2x al cubo menos 1, ¿cierto? Y tenemos que determinar si es que es posible, o sea, si es que esta función es biyectiva, tendríamos que determinar entonces que la función inversa, que sería f a la menos 1, ¿ya? Ese es el trabajo que vamos a realizar a continuación. Entonces, para saber si es biyectiva, vamos a trabajar lo que es la gráfica de esta función. Esto ya para recordar también lo anterior que ya hemos visto y hemos trabajado, pero como estamos con una función cúbica, porque tiene grado 3, o sea, el exponente que se encuentra ahí en el x es 3, por lo tanto, vamos ahora a recordar cómo se grafica, llevarlo entonces a este plano cartesiano que ya tengo listo acá y determinar si es biyectiva o no, porque recuerden que ustedes lo pueden determinar en el gráfico, ¿ya? Es tan simple como observar la figura de esta función, como queda en el plano cartesiano, para que ustedes lo puedan entonces determinar si es biyectiva y saber si podemos determinar la función inversa, ¿ya? Entonces se tiene 2x al cubo menos 1. Entonces yo voy a evaluar en la tabla de valores, recuerden, tabla de valores, los valores que más me convengan. Por ejemplo, voy a evaluar el 0, el 1 y el 2. ¿Ya? ¿Qué significa evaluar? Que yo el 0 lo voy a reemplazar primero ahí donde se encuentra el x. O sea, 0 al cubo, 0, por 2, 0, menos 1 me da entonces menos 1. Esto es algo que ya hemos trabajado, chiquillos, así que por eso lo estoy haciendo más rapidito. Cuando x es 1, ahora voy a reemplazar acá 2 por 1 al cubo menos 1. ¿Cuánto me da esto entonces? 1 al cubo, primera potencia, es 1 por 2, 2, menos 1 me va a quedar entonces en 1,
¿cierto? O sea que cuando x es igual a 1, y es igual a 1 también. Ahora vamos a evaluar cuando x, o sea, en este caso, voy a evaluar el menos 1 para que se vea como más amplia la figura, claro. Podría evaluar el 2, pero para que se vea tanto el lado positivo y negativo del x, es mejor también el menos 1, ¿ya? Entonces ahora voy a evaluar acá el menos 1 al cubo, que eso es igual a menos 1. Por 2 me va a quedar menos 2 y menos 2 menos 1, como ambos son el mismo signo, se suman y se mantiene el signo negativo, menos 3. O sea que cuando es menos 1, el x y va a ser igual a menos 3, ¿ya? Esto entonces, estos puntos que me aparecen acá, recuerden que estos son puntos en el plano cartesiano, los voy a representar entonces, los voy a ubicar aquí en el plano cartesiano cada uno de estos puntos. 0 en el x, recuerden que aquí está el 0, menos 1 en el y, que sería el primer punto, lo voy a marcar bien, 1,1, o sea, acá, ¿cierto? Ubicamos acá el 1,1 y menos 1, menos 3. Me voy hacia abajo entonces, a la altura del menos 3, o sea, el punto menos 1, menos 3 sería ese, y uno podría verlo como una recta, ¿cierto? Pero no, esto es un poco curvo. Cuando se trata de función cúbica es curvo, no es recto, porque cuando hablamos de recto es cuando el grado acá del exponente del x es 1. Pero como hablamos de que es una función cúbica, la forma entonces queda curva, ¿cierto? En el momento que toca el eje y, comienza entonces a crecer en este caso, y esta sería la función f, ¿cierto? Infinita para arriba, infinita para abajo, donde debemos determinar si es función biyectiva, ¿ya? Vamos a tomar la primera definición de la función biyectiva, que es inyectiva. Vamos a ver si es inyectiva, en el cual ustedes en el plano lo que deben hacer es ubicar entonces un lápiz horizontal, ¿cierto? En todo su momento, o sea, en toda la región donde se encuentra el dibujo, y verificar si se toca o si pasa, que no me entiende mucho esa definición, pero que pase por un solo punto siempre de la figura, ¿ya? Que siempre toque en un solo punto, ¿cierto? Que si ya toca en más, en dos, por ejemplo, en el caso que fuera una parábola, vamos a ver otro ejemplo cuando el grado acá es 2, ¿cierto? Cuando el grado del x es 2, que es una parábola, es una ecuación cuadrática, una función cuadrática, es así, ¿cierto? Así muy simple, muy suave lo hice para este otro lado, que así es una parábola. ¿Qué pasaría si el lápiz tocaran dos puntos de la figura como fuera la parábola? Tocarían dos puntos significa que no es inyectiva, porque para que sea inyectiva solo debe tocar un punto en todo momento que pase el lápiz dentro del dibujo, ¿ya? Entonces ya sabemos que f, en este caso, este f de x con grado 3, sí es inyectiva porque pasa o toca solo en un punto, ¿ya? Entonces ahora me fijo si es sobreyectiva, que es la otra definición para que sea biyectiva, la cual dice que el codominio, que es todo el y, el codominio, fíjense, que es todo el eje y, va a ser igual al recorrido. El recorrido van a ser los valores que se van a utilizar dentro del dibujo en el i, solo los que se utilizan. Si coinciden o son iguales los conjuntos, entonces es sobreyectiva. ¿Qué observo acá? Yo observo de que tanto hacia arriba como hacia abajo siempre va a utilizar algún número del eje y, porque va a pasar infinitamente hacia arriba o infinitamente hacia abajo, pero siempre va a tocar o va a pasar por ese, o sea, un valor del i. O sea que tanto el codominio, en este caso, el codominio, ¿ya? Como el recorrido son iguales, porque el codominio es todo el eje y,
que son todos los reales, y el recorrido también me arrojó que eran todos los reales, ¿cierto? Porque pasa siempre o utiliza siempre todos los reales dentro del dibujo, ¿ya? Entonces, como ya sabemos que sí es biyectiva, voy a colocar acá, es biyectiva. Como sabemos que es biyectiva, esta función, podemos determinar la función inversa entonces de esta función. Entonces, me voy a la definición de f original, se podría decir, o la definida, que va desde todos los reales hacia todos los reales, porque tanto el dominio como el recorrido son todos los reales, si ustedes se fijan, y no hay ninguna restricción, me refiero, para no dejar ahí dudas, no hay ninguna restricción para el x, ¿ya? Y también sabemos por el gráfico que el recorrido son todos los reales, porque ya sabemos que va a ir infinito para arriba, infinito para abajo, siempre va a abarcar todos los reales. Donde x entonces va a ir a f de x igual 2x cubo menos 1. Y ahora lo que debo hacer es buscar la función inversa. Como ya sé que es biyectiva, entonces ahora voy a buscar la función inversa, voy a determinar esa función inversa, ¿ya? Entonces lo que estamos buscando es f a la menos 1, que yo le coloco el x porque también debemos encontrar esa parte, que es lo que vamos a trabajar ahora. Ya sabemos que la función inversa lo que se hace es invertir simplemente el dominio con el recorrido. Eso por un lado. Pero por otro lado debemos encontrar ahora quién va a ser mi f de x cuando estamos hablando de la inversa, ¿ya? Por lo tanto, esto lo voy a escribir así como que yo sé que f de x es igual a y, ¿cierto? Para poder entonces ahora despejar, porque algebraicamente se trabaja así la función inversa, esta es una de las dudas que tenían varios, despejar el x. ¿Qué hago yo entonces? Todo lo que está a su alrededor, tanto la resta como la multiplicación y como el exponente, enviarlo, así en palabras simples, hacia el otro lado de la igualdad. Entonces, este más 1, o sea, menos 1 va a pasar como más 1, y este 2 que está multiplicando, ¿cierto? Va a pasar dividiendo a esa expresión que tenemos y más 1. Porque el que está restando pasa sumando, el que está multiplicando pasa dividiendo, en ese orden, ¿ya? La suma y la resta se despeja primero y después la multiplicación, división y después la potencia. ¿Cómo entonces podemos eliminar, o más bien quitar ese elevado a 3? Aplicando en ambos lados de la igualdad la raíz, en este caso cúbica, porque tiene que ser igual exponente con igual índice. Entonces me va a quedar como la raíz cúbica de i más 1 partido por 2 igual a, en este caso lo que sucede entonces es que el cúbico con el cúbico se anulan y solo queda x. Ya, lo voy a hacer más chico de nuevo, pero se entiende la expresión. Entonces, x va a ser igual a raíz cúbica de i más 1 partido por 2. Por lo tanto, vamos a definir f de x a la menos 1 va a ser igual, entonces aquí se entiende que quedó en todo en base al i, porque eso es lo que hace la función inversa. Pero para ubicarlo después, acá en f a la menos 1 de x, como te dice de x, simplemente le cambias la letra. En vez de i, le colocamos x, pero la misma expresión. X más 1 partido por 2. Y esta entonces es la función, o más bien f a la menos 1 de x. Que si lo definimos, ¿cierto? F a la menos 1, en realidad si le preguntan eso tienen que encontrar esto. Se invierte entonces el dominio con el recorrido, que como es lo mismo, queda igual. Y abajo se coloca x, ahora va a ir a f a la menos 1 de x, que entonces sería, bueno, no lo voy a volver a escribir, voy a dejarlo, voy a borrar,
porque así se ve más bonito, ¿cierto? Y esto lo escribo de nuevo y me queda entonces que f a la menos 1 de x, voy a hacerlo mejor, es igual entonces a la raíz cúbica de y más 1, en este caso x. Solamente se cambia por un tema de definición que está en base a x y además porque en el plano cartesiano también x no deja de ser x, ¿ya? Es más que nada por eso, para poder graficarlo. Espero que hayan comprendido, chicos, lo pueden ver las veces que quieran y me preguntan lo que necesiten por, ya saben, por WhatsApp.